Neyi kaçırdım ben? Ne demiş atalarımız? Mus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Vedat Bey'in özel şefi işe başlamış. Özel şef mi? Nasıl ya? Herkesi birbirine düşürmeye çalışıyorsun. Leyla burada işe mi başladı? Evet, ne planlıyorsan vazgeçeceksin. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para estar al tanto de los nuevos vídeos. Veamos qué sucederá en el nuevo episodio. Se llegará a un punto de inflexión donde Leyla intentará encontrar su camino en las oscuras habitaciones del pasado, Nur se volverá aún más peligrosa para no derrumbarse, y el orden familiar se tambaleará hasta sus cimientos con la enfermedad de Vedat Bey. El episodio 38 será un punto de inflexión donde todos intentarán establecer su propia justicia y escucharán sus obligaciones en lugar de sus corazones. El episodio probablemente comenzará con los momentos en que la enfermedad de Vedat Bey progresa y él cree que no morirá sin aceptar el pasado. El hielo entre Leyla y su padre no se derretirá por completo, pero para Leyla, Vedat Bey ya no será solo un criminal, sino la única persona que carga con toda la realidad del pasado. Por esta razón, los momentos que Leyla pasa con su padre aumentarán, lo que causará aún más ansiedad en Nur. Nur intuirá los secretos que Leyla está a punto de descubrir y se embarcará en un plan aún más insidioso para detenerla. Probablemente distorsionará una verdad del pasado sobre Andan y se la revelará a Leyla. Leyla quedará devastada por esta información, pues pensará que su madre no es tan pura como parece. Sin embargo, Begum entrará en escena en este punto. A pesar de la cercanía que ha experimentado con Ferit, Begum no se apartará de sus propias verdades e intentará transmitirle la verdad a Leyla. Ferit comenzará a verse afectado por las verdades de Begum. Por primera vez, la amará no solo por su belleza, sino también por su postura. Sin embargo, a Ferit le resultará difícil expresar sus sentimientos por Begum, ya que esta será la primera vez que se acerca a una mujer con sinceridad. Esta fragilidad en los sentimientos de Ferit afectará a Begum y la hará ser cautelosa. Ambas sacarán a la luz las heridas de su pasado y se acercarán, pero aún no habrá una gran confesión. Por otro lado, el interés de Mali por Nur ya no será amor, sino una peligrosa obsesión. Mali se dará cuenta de que Nur guarda un secreto sobre ella y la presionará para que lo reprima. Esta será la primera vez que Nur se vea acorralada y quizás la primera vez que sienta verdadero miedo. Este miedo la volverá más agresiva. La única carta que le quedará será sembrar dudas en la mente de Leyla. Para ello, manipulará un incidente que Andan vivió en el pasado y debilitará la confianza de Leyla en su madre. Sin embargo, la intuición de Leyla no se dejará engañar por estos juegos. El equilibrio cambiará, especialmente con la grabación de voz que Begum encuentra. Esa vieja grabación de voz encontrada en la habitación de Vedat arrojará luz sobre las últimas horas de la vida de Andan. Una frase en la grabación podría indicar que Nur estaba en la habitación o que intentaba hacer que Andan bebiera algo. Cuando Leyla escucha esta grabación, comprende que la muerte de su madre no fue un accidente, sino un silencio planificado. La máscara de buena persona de Nur comienza a caer. Leyla reemplaza el amor que siente por su madre con la responsabilidad de vengarla. La obsesión de Gamze por Kaan alcanza un nivel aún mayor durante este proceso. Ella trama un nuevo plan para eliminar por completo a Nilufer de sus vidas. Sin embargo, la sensibilidad que Kaan muestra hacia Nilufer esta vez volverá a Gamze incontrolable. Gamze comienza a pensar que Nilufer debe ser expulsada no solo del trabajo, sino también de todo su entorno. Esto la lleva a tomar una dirección más oscura e insidiosa. Al final del episodio, Leyla confrontará a Nur con las pruebas que tiene. Esta confrontación será silenciosa, pero muy profunda. Leyla desvelará las oscuras páginas del pasado, pero intentará abordarlo con justicia, no con venganza. Nur, por otro lado, no se defenderá en este encuentro, al contrario, intentará confundir a Leyla aprovechando sus debilidades. Sin embargo, Leyla no se rendirá esta vez. El episodio 38 ya no será el único en el que se revele el pasado, sino que los personajes decidirán qué hacer con estos hechos. Leyla se convertirá en la representante de la justicia, Begum de la conciencia y Nur del ansia de poder. Este conflicto evolucionará hasta el punto en que las batallas internas comenzarán a desatarse. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios.
No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.